Entonces le doy la bienvenida a esta nueva masterclass que hacemos en liberación de la memoria celular. El día de hoy voy a estar entrevistando a una amiga muy querida, María Lilian Paérez, que ya está aquí con nosotros y que nos va a seguir educando e iluminando en el tema del campo cuántico, cómo le habla al cuerpo, que es algo que muchos de nosotros tenemos curiosidad y queremos aprender. Ahí estás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se te oye Bien, muchas bien? gracias. Buenas tardes a todos. Estás en Cali, En Colombia. Cali. Sí, yo conocí a Lilian hace ya 10 años o más, Más, 15 años, sí. cuando iba a enseñar, cuando iba a hacer los entrenamientos de facilitadores en Colombia. Iba 3 veces al año y me quedaba en su casa Sí, con así hija es. Mónica. Qué privilegio, sí. Qué privilegio. Sí, fue muy lindo. Y bueno, ahí es donde tú me contaste la pasión que tenías por estos temas. Tú eres ingeniera química, aparte de que eres consteladora y eres facilitadora en CMR. Cuéntanos de dónde nace esta pasión. Por qué te dedicaste a la física cuántica de esta manera en conexión con la sanación? Luis, especialmente porque con la formación que tenía técnica, sí, a mí me parecía que todo lo que sucediera en la vida tendría que tener como una explicación, una base científica. No esotérica, no misteriosa, algo, o sea, yo decía, la vida tiene que fluir, tiene que tener sentido común y tiene que tener una base científica. Entonces, cuando empecé a estudiar física cuántica, me di cuenta de que esa era la respuesta, porque la física cuántica engloba todo lo que necesitamos los seres humanos para ser felices, para estar en bienestar, para crear conscientemente nuestra vida, etcétera. O sea, el soporte científico que le da a nuestra vida la física cuántica fue lo que hizo que me apasionara por este tema. Ujú. Y entonces mi interés era, o sea, como ponerlo no con términos físicos y fórmulas físicas, sino comprenderlo y aterrizarlo para poderlo poner en práctica y a nuestro favor. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nos arreglábamos para explicar la vida antes de la física cuántica? Con religión, con filosofía, pero para el mundo occidental que tiene un pensamiento tan lineal, especialmente por la influencia que tenemos desde Descartes y Newton, 400 años atrás, ¿sí? En donde ellos compararon el funcionamiento del universo como con un mecanismo de reloj, ¿sí? Con un mecanismo del cual se sacaba la intervención de la conciencia y de la mente. Entonces, esa influencia, ¿sí? Hace que en Occidente echáramos mano de todos los conceptos filosóficos, religiosos, echáramos mano del dogma para podernos arreglar y más o menos comprender cómo funcionaba la vida. Y te quiero decir, son aproximaciones válidas, ¿sí? Que ahora se unifican desde estos conceptos científicos. Yo le escuchaba decir a Joe Dispenza que la ciencia es el nuevo lenguaje del misticismo, refiriéndose a que si, o sea, cuando hablamos de religión o de filosofía o de pensamiento, dividimos las audiencias porque cada uno tiene su punto de vista, pero en el momento en que hablamos de ciencia, se concitan los ánimos y los entendimientos. ¿Qué es lo que la física cuántica descubre o aporta que antes no existía? Estoy hablando de principios del siglo pasado, ¿no es cierto? Sí, hace unos 100 años. Bueno, la realidad, o sea, precisamente hablando de ese mecanismo, esa idea que teníamos de que el universo funcionaba como un mecanismo de reloj, la física cuántica vino a mostrarnos que el mundo, sí que hay otro mundo, un mundo no físico, que es realmente aquel del cual surge todo lo que conocemos como mundo físico. Y equipara, nos muestra que ese mundo no físico, que es el campo cuántico, ¿sí? Es también nuestro campo mental.
es el campo de la mente toda, la mente una. Entonces, y empezamos a comprender que para que haya manifestación física, tiene que haber un cierto funcionamiento allá en ese ámbito cuántico, que es de donde surge todo lo material, todo lo físico, las circunstancias de nuestra vida, las circunstancias de nuestro cuerpo. Nosotros estamos hablando hoy, o sea, le pusimos a esta charla, el campo cuántico le habla al cuerpo. La idea fundamental de esto es que el campo cuántico le habla al cuerpo para crear conscientemente nuestra vida. La importancia de esto, Luis, es que si nosotros sabemos cómo escuchar con nuestro cuerpo al campo cuántico, podemos crear conscientemente lo que deseamos para la vida. ¿Qué significa eso? Significa conocer cómo se relacionan nuestra realidad interna, ese campo cuántico, y la realidad externa, de modo que podamos producir en conciencia los resultados que deseamos. Por lo tanto, lo primero que debemos considerar para crear conscientemente es la naturaleza de esas realidades, interna y externa, ¿sí? De qué están hechas y cómo funcionan. Yo pongo un ejemplo de una torta de chocolate. Si hemos comido torta de chocolate y queremos repetir la experiencia de primera mano, de mano propia, lo primero que necesitamos saber es de qué está hecha, la lista de ingredientes y cómo se hace, o sea, la receta. Todo lo que hemos experimentado en la vida ha tenido un origen y una manera de haber llegado a nuestra realidad, a la realidad de nuestra vida, a nuestras circunstancias. Si comprendemos cuál es ese origen, cómo llega a convertirse en una experiencia real para nosotros, lo que llamamos experiencia física, y de qué está hecha esa realidad, entonces podremos participar en la creación. Esa es la receta. Sí, disculpa que te interrumpa. No, claro. Cuando tú dices el campo cuántico le habla al cuerpo, el cuerpo está inmerso en el campo cuántico. El campo cuántico crea el cuerpo. O sea, el cuerpo es el campo cuántico. O sea, el campo cuántico está en todos lados, en realidad. Sí, en el mundo de la materia. Sí, así es. Nosotros estamos nadando en ese campo, ¿sí? Y el campo habla y se manifiesta en nosotros, o nos manifiesta a nosotros, nos da existencia, ¿sí? Sí, mira, es así, es. Imaginémonos un lago de aguas totalmente cristalinas y pensemos en o sea, ese es el campo cuántico total, todo el agua cristalina. Y de pronto pasa un mosquito, y medio rosa el agua. Entonces, lo que vemos allí, ¿sí? Es que se hace una perturbación pequeña, una perturbación, como un opaco en el agua, ¿sí? En ese puntito donde tocó el mosquito. Ese es un campo, ¿sí? Mental, digámoslo así, dentro del gran campo cuántico. Ambos de energía y ambos, o sea, ambos transportando información. Entonces, esa pequeña perturbación que se hizo en ese gran campo cuántico es mi campo mental. O sea, esto está animado por el campo cuántico, está animado por mi campo mental, que es energía e información. Lo único fue que hubo una perturbación, una desaceleración, y esa desaceleración hace que creamos que aparecemos como cosas separadas, pero no hay ninguna separación. Excelente. ¿Sí? Sí, está mucho más claro. Ok. Bien, entonces, ¿cómo se te ocurrió el tema de hoy? ¿Por qué? Ok. Mira, hablando de esto, entonces, de acuerdo con la ciencia moderna, o sea, los descubrimientos de la cuántica, nuestra realidad, el mundo, las circunstancias que vivimos se despliegan en 3 ámbitos que la física llama ámbito físico, ámbito cuántico y ámbito no local. ¿Ok? Y nosotros tradicionalmente, la religión, la filosofía, etcétera, los conocemos como materia, mente y espíritu. ¿Ok?
¿Cómo se relacionan estos ingredientes de nuestra receta para lograr la creación consciente de nuestra vida? Es lo que vamos a ver. Entonces, eso que tú estabas diciendo, Luis, de que somos el campo cuántico, fíjate, la física ha demostrado que más del 99% de la realidad, de lo que llamamos realidad, corresponde al mundo no físico, al ámbito de eso que no somos capaces de, o sea, que no nos impactan los sentidos, aunque podemos aseverar que existen. El pensamiento, el ego, las emociones, las ideas, etc. Por ejemplo, nuestro cuerpo está hecho ¿de qué? De células, que a su vez están hechas de moléculas y estas están hechas de átomos. Pero cuando vamos a ver de qué están hechos los átomos, ¿sí? Encontramos que no hay nada sólido dentro de ellos. El 99, o sea, 99% del átomo es espacio vacío. Por lo tanto, si nosotros estamos hechos de eso, nuestro cuerpo en su mayor parte es espacio vacío. ¿Por qué? Porque somos ese campo cuántico del que tú hablabas. Somos eso. Entonces, el campo cuántico es el mundo de lo no material. Es un mundo de energía e información. Y allí es donde podemos encontrar la causa de todo lo que se produce en el mundo material. El mundo material se crea a partir de esa energía y de la información que esa energía transporta. La materia, lo que llamamos materia, son ondas de energía vibratoria, ondas electromagnéticas, y la frecuencia, o sea, el número de subidas y bajadas de esas ondas en la unidad de tiempo, ¿sí? Es lo que trae la información que está transportando esa onda. Déjenme, les muestro una imagen para explicarme mejor. María, yo quiero interrumpir antes para que no se pierda el contexto de estas preguntas que dejó Guillermo por aquí. Y Telvia inicialmente preguntaba que si hablabas del mundo de las ideas de Platón. En parte, pero no exactamente. Tal vez si avanzamos un poco, podemos, o sea, sí podemos comprenderlo. O sea, podemos hacer la comparación entre el mundo de las ideas de Platón y estos conceptos. No es esta es esta la imagen que quiero compartirles. ¿Tenías algo más, Akiva? Sí, aquí está la pregunta de Guillermo. Dice que si el mosquito, ¿quién o qué sería? Es decir, ¿qué activa el campo? Y si el pensamiento está por fuera del campo. El pensamiento es campo cuántico. El pensamiento es una onda de energía de frecuencia variable que une todos los ámbitos de la realidad. O sea, une el ámbito espiritual, el ámbito mental y el ámbito físico. Eso es el pensamiento. El pensamiento es energía, es una onda de estas que les estoy mostrando en este momento. Entonces... nada escapa al campo cuántico. No, es una totalidad, es una sola sopa, ¿sí? Que conforma todo lo que existe en el mundo físico. Miren, ¿por qué es importante esta imagen? ¿Por qué se las quería mostrar? ¿Las están viendo? ¿La están viendo, Luis? Confirma. Sí. Ok. Esto es una onda electromagnética. Entonces, la importancia de esto es, fíjense que la onda es bifásica, o sea, tiene un campo eléctrico que es este rojo, ¿sí? Y tiene un campo magnético que es este azul. Todo, la luz, los rayos X, las ondas de radio, las ondas de microondas, las ondas todo del celular, todo, ¿sí? Es conformado por este tipo de ondas que llamamos electromagnéticas. Y el desplazamiento de esta onda se da, o sea, el tren de ondas se desplaza en esta dirección. Entonces, este concepto ya lo voy a utilizar, pero es fundamental para que comprendamos lo que sigue. ¿Sí? No es que esta sea una onda, la azul, y la roja sea otra. Es que el paquete de fase de onda roja y de onda azul es una onda electromagnética. ¿Ok? Entonces, volvamos a lo que les quería compartir. Los seres humanos somos como una especie de antena
que permanentemente emite y recibe energía. Y la calidad de esa energía es la que manifiesta nuestra realidad personal, valiéndose de dos tipos de frecuencia, de dos tipos de vibración. Ok, y aquí es donde empata con la onda que les acabo de mostrar. La energía que se genera gracias a los pensamientos e ideas y la energía que se deriva de los sentimientos y las emociones. Si estas dos energías, ahora sí les muestro y les comparto la otra imagen que compartí al principio. Permítanme, Entonces, miren, nosotros emitimos y recibimos todo el tiempo estos dos tipos de energía. La energía de los pensamientos, ¿sí? En donde están nuestras creencias, en donde están nuestras opiniones, los patrones, los puntos de vista, y la energía de las emociones, ¿sí? Que es la energía de las sensaciones y los sentimientos. ¿Ok? ¿Se comprende eso, sí? Muy bien. Ay, perdóname que necesito mover Muy bien. Entonces, si esos dos tipos de energía están coordinados, tienen una gran capacidad, un gran poder creador. Pero si esos dos tipos de energía no están coordinados, pueden convertirse en un bloqueo importante para la creación consciente de nuestra vida. Entonces, para que haya creación, la antena tiene que enviar y recibir señales coordinadas, enviar al campo cuántico y recibir del campo cuántico señales coordinadas, ondas electromagnéticas. Nuestro pensamiento y nuestras ideas son la señal eléctrica que le enviamos al campo. O sea, es la señal, una de las dos, la roja o la azul, eso no importa, la roja, le enviamos al campo cuántico. ¿Sí? Mandamos esa señal, esa es la señal eléctrica. Y las emociones y la sensación que esas emociones le permiten sentir a nuestro cuerpo es la señal magnética. ¿Se comprende ahí? Sí. Y esa señal magnética, como su nombre lo indica, ¿sí? Es la que va, mediante la señal del pensamiento, va al campo cuántico, busca ondas que están resonando, o sea, que están en fase, que tienen la misma vibración, y la señal magnética la trae a nuestra experiencia. Y de esa manera es que creamos nuestra experiencia. O sea que tú dices que la onda eléctrica es la onda del pensamiento y la onda magnética es la onda de la emoción. De la emoción o sentimiento. Entonces, ahora, lo que deseamos para nuestra vida, lo que deseamos crear en nuestro futuro, ¿sí? Tiene que ver con lo que creemos desde nuestro pensamiento que esa creación nos va a hacer sentir. Ojo, nos va a hacer sentir. De modo que para que esa creación sea consciente, tenemos que aprender a relacionarnos con la sensación que nos genera en el cuerpo eso que pensamos que estamos queriendo, que estamos deseando. ¿Ok? ¿Cómo logramos? ¿Sí? ¿Cómo logramos eso? Gracias al cuerpo. El cuerpo que nos permite, como aprendemos de ti y de liberación de memoria celular, es el que nos permite tener una experiencia humana, es el medio de comunicación, es el transductor mediante el cual enviamos la señal con nuestro cerebro al pensamiento y con el que traemos la experiencia de creación a nuestra vida. Pero, como bien sabemos, en el trabajo de memoria celular, nuestro cuerpo no siempre está en la capacidad de sentir, porque debido a los traumas de nuestra infancia, ¿sí? Al dolor, al sufrimiento que hayamos vivido en nuestra historia personal, o en los traumas que vienen de otras generaciones, ¿sí? Bueno, en realidad estamos sintiendo todo el tiempo. Lo que pasa es que lo que estamos sintiendo es dolor o es miedos o inseguridades según estos traumas e heridas que tenemos del pasado.
Claro, Y eso atrae nuestra vida. así es. Entonces, como eso le pasa al cuerpo, si es en el cuerpo donde sentimos eso, nosotros, o sea, la mente, nuestra mente ha desarrollado estrategias equivocadas para sobrevivir. Y una de esas estrategias equivocadas es no sentir, ¿sí? Nos da miedo sentir. Es como si anestesiáramos las emociones y los sentimientos para evitar el dolor, ¿sí? Pero como no podemos anestesiar una emoción aisladamente, ¿sí? Cuando anestesiamos una, las anestesiamos todas. Y esto tiene el inconveniente de que para poder crear conscientemente lo que deseamos en nuestra vida, debemos estar en capacidad de percibir emociones elevadas, ¿sí? Porque ¿qué es lo que queremos en nuestra vida? En nuestra vida queremos abundancia, bienestar, prosperidad, salud, paz, tranquilidad, libertad, todas emociones elevadas, ¿sí? Y si no podemos sentir esas emociones elevadas, porque todo el tiempo estamos en emociones no elevadas, miedo, dolor, sufrimiento, victimización, etcétera, etcétera, entonces la señal que estamos mandando al campo cuántico para traer la creación consciente procede de esas emociones no elevadas, ¿sí? Y además, si queremos, o sea, y si además esas emociones que queremos anestesiar, ¿sí? No son lo suficientemente fuertes, ¿sí? Para llegar la señal al campo cuántico, pues nosotros tenemos que, o sea, lo que hacemos es que repetimos la experiencia traumática, la traemos nuevamente del campo cuántico, porque todo el tiempo le estamos poniendo cuidado a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento, a nuestra victimización, mandamos esa señal y eso es lo que atraemos en O nuestra sea que vida. a lo que le ponemos la atención es lo que atraemos. Exacto, le ponemos la energía. Claro. En sistémica decimos que para que haya evolución, o sea, expansión de la conciencia, nuestros aprendizajes deben ser pasados por el cuerpo, refiriéndose esto al hecho de sentir. Entonces, de lo contrario, ¿sí? Los aprendizajes se quedan en simple retórica, en racionalización, en análisis, y en ninguna de esas cosas hay respuestas para la vida. ¿Cuál es la condición de la creación consciente? Esto que voy a decir y que Carl Jung llamó sincronicidades. Tiene que sucederse en el campo cuántico la sincronicidad entre nuestro pensamiento y nuestra sensación o sentimiento, nuestra emoción. El sentimiento se da en el cuerpo, pero la emoción se produce en el campo cuántico. Hay una vibración para la felicidad, hay una vibración para la tristeza, hay una vibración para el orgullo, hay una vibración para la aceptación. Y mi pensamiento, o sea, la señal eléctrica que yo le mando al campo cuántico, tiene que ser concomitante con la emoción elevada que luego mi cerebro con su antena va a captar y va a mostrarme el cuerpo en forma de sensación o sentimiento. Si no se da esta sincronicidad, no hay creación, no hay, o sea, la realidad personal no se transforma. No sé si Bueno, esto hay creación. siempre, Creación hay siempre. siempre, Siempre hay creación. pero no consciente. Pero no es la creación, Sí, no es una creación expansiva, sino contractiva, ¿no? exacto. Cuando tú hablas de emociones elevadas o no elevadas, traduciéndolo al lenguaje de SMR, estamos hablando de estados expansivos que nos hacen sentir bien y estados Exacto. contractivos que nos hacen sentir mal. ¿Sí? Exactamente, así es. Ahora, Entonces, cuando tú dices le mandamos al campo cuántico, pero en realidad nosotros somos el campo cuántico, ¿cómo es este juego? entonces, el pensamiento, ¿sí? El pensamiento es una onda, es energía. Entonces, la idea es que estemos conscientes siempre, ¿sí? De darnos cuenta de lo que estamos pensando. Y el cuerpo es el que nos muestra, gracias a eso que tú acabas de decir. Si esta energía es expansiva,
hay bienestar, el cuerpo se siente bien, lo que siento en el cuerpo se siente bien, pero si no, hay contracción. Entonces, el cuerpo, ¿sí?, recibe la información del campo cuántico, ¿sí?, y sabe, el cuerpo sabe, me estoy sintiendo mal, ¿qué estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy pensando? Estoy pensando desde el miedo, desde el dolor, desde el sufrimiento, tal. Y una vez me doy cuenta de eso, entonces vuelvo a mi cuerpo y le digo, venga, vamos a sentir gratitud, o vamos a sentir aceptación por esto, o vamos a sentir asentimiento a esto que no lo puedo cambiar. Y saco al cuerpo de esa contractura y lo mando a una emoción expansiva. O sea, este es el trabajo consciente. Ese es el trabajo. Con intención. Con intención, exactamente. Entonces, la información de la creación consciente viene del campo cuántico al cuerpo todo el tiempo. Es cuestión de que estemos atentos. Esa es la manera de crear nuestra vida conscientemente, pero tiene que haber el empate, la sincronía, tanto del pensamiento como de la emoción en el campo cuántico y del sentimiento en el ámbito físico. No sé si haya preguntas. Silvia, estabas pidiendo un ejemplo. Cuéntame si con esto te queda más claro o necesitas algún ejemplo adicional. Podemos dar por un favor. ejemplo. Sí, sí, entendí un poco mejor con lo que menciona Luis, pero ahora a la final, cuando mencionó hacer que el cuerpo entonces, conectarse con el cuerpo y hacer que el cuerpo entonces sienta una emoción de aceptación, de alegría, de lo que sea. ¿Cómo consigo eso? Entonces, vamos a suponer, o sea, vamos a poner un ejemplo. Miren cómo funciona. Yo me miro al espejo y digo, tengo que adelgazar. Pero realmente, ¿qué estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy pensando? Estoy gorda, ¿ok? Entonces, desde el intelecto, ¿sí? No desde mi pensamiento. Desde el intelecto estoy diciendo una cosa, pero desde el pensamiento estoy afirmando otra. Y la emoción que está inundándome es la de estoy gorda. O sea, es una emoción que no es, o sea, que le da a mi cuerpo una sensación o un sentimiento no agradable. Entonces, ¿cómo revertimos eso? Es desde mi pensamiento, ¿sí? Desde mi pensamiento, le enseño al cuerpo cómo me voy a sentir, ¿sí?, cuando me vea al espejo y esté en el peso que sí deseo para mí. ¿Cómo me voy a sentir? Bella. ¿Cómo me voy a sentir? Saludable. ¿Cómo me voy a sentir? Y le mando al cuerpo, me siento en un estado meditativo o en como sea, y le enseño al cuerpo qué es sentirse bella, cuál es la sensación, cuál es la emoción, qué es sentir gratitud por el cuerpo, qué es sentir todas esas emociones elevadas. En ese momento mi pensamiento está siendo coherente, ¿sí?, con la emoción que quiero traer del campo cuántico para crear mi realidad. No sé si sirva el ejemplo. Y otra cosa que es muy importante es que el pensamiento positivo nos sirve precisamente por esto que estamos hablando. O sea, esta idea de que yo quiero un carro rojo, yo quiero un carro rojo, yo quiero un carro rojo, no sirve, se queda en retórica, porque es puro pensamiento. No hay la sincronía con la emoción y por tanto no lo puedo sentir. Yo tengo que sentarme y enseñarle al cuerpo cómo se va a sentir cuando esté sentado en ese carro, que puede ser azul. Porque la realidad de la creación no es la forma, sino lo que voy a sentir. ¿Sí? ¿Cómo me voy a sentir? El Libre. estado emocional. El estado emocional. ¿Sí? Eso es. En realidad estamos todo el tiempo buscando estados emocionales agradables que están basados en esas palabras que comentaste al principio de libertad, de amor, de paz, que son los valores humanos. ¿sí? Así son los valores que nos rigen, ¿no? Ahora, clave enseñarle al cuerpo, porque es que eso fue lo que se nos dio, ¿sí? Para podernos dar cuenta de esta creación consciente. Entonces,
esos estados emocionales. ¿Qué es lo que yo llamo tristeza, por ejemplo? ¿Qué es lo que yo llamo tristeza? ¿Qué es, cómo se siente en el cuerpo la tristeza? Por ejemplo, yo la he experimentado con un fuerte dolor en el pecho. Entonces, yo sé que yo estoy sintiendo la ansiedad, el dolor en el pecho, y a todos esos sentimientos y sensaciones los llamo tristeza. Pero muchas veces yo no, o sea, cuando están en mi cuerpo, yo no sé identificarlo como tales. Y tampoco soy consciente de qué estoy pensando cuando la siento. ¿Qué pensamiento, sí, me ha llegado? Algo del pasado que me saca de mi realidad, por ejemplo. Entonces, mostrarle al cuerpo, ¿sí? Cómo me quiero sentir es la clave, ¿sí? Para poner en sincronía, en sincronicidad, la emoción y el pensamiento. No somos capaces de aceptar ninguna idea que no esté de acuerdo con nuestro momento emocional. Es imposible. Entonces, para poder crear, tiene que haber esa sincronicidad. Aquí hay dos cositas por Facebook. Dale. Irma dice, pregunto, si estamos bien o en agradecimiento y caemos en dolor y nos encerramos en sí mismos, ¿vuelve el dolor? Pues aventurándome a una respuesta, yo diría, es que nunca se fue el dolor porque no fuimos conscientes. Estamos bien, pero allá en el subconsciente sigue trabajando algo, una idea, un pensamiento, una creencia, un patrón que genera de nuevo, ¿sí? Situaciones acordes con ese pensamiento. Y entonces nos distraemos por un tiempo, sentimos que estamos bien, pero no hemos ido allá a eso que llamamos sistema operativo, que es el subconsciente, a darnos cuenta de que allá estaba, sigue el pensamiento del dolor. Y por eso vuelve. Dice Leia, ¿por qué cuando joven tuve logros, hubo sincronía, pero más mayor he tenido ciertos fracasos? Es decir, se desvió algo en mí y me he tenido que dedicar a resolver traumas. ¿Es que de joven no estaban los traumas o estaban, pero inconscientes y por eso no me obstaculizó para obtener mis logros? Supongo que en todos fue algo así. Lo que sucede es que, a ver, nosotros llenamos el tiempo, llenamos nuestro tiempo, especialmente en la juventud y en la adultez, con muchas cosas. Lo llenamos, lo llenamos, lo llenamos, lo llenamos, ¿sí? Pero llega un momento, ¿sí? Llega un momento en la vida en que nos damos cuenta de que todo eso es exterior y de que hay un gran vacío en nosotros, ¿sí? Que tratábamos inconscientemente de llenar con todo ese mundo de cosas externas a nosotros, relaciones amorosas, logros profesionales, cosas para comprar, etcétera. Cuando nos damos cuenta de ese vacío, empieza el trabajo interno, ¿sí? Y entonces el trabajo interno es lo que la persona que pregunta llama dedicarme a resolver traumas. Es, ok, ¿qué es lo que tengo que revisar allá adentro, ¿sí? Para que ese vacío entre lo que verdaderamente soy y lo que le muestro al mundo que lleno con cosas, ¿sí? Para que ese vacío se cierre. De eso se trata. Llega un punto en la vida en que decimos, todo esto no me da felicidad, no me permite sentirme como me quiero sentir, descansado, en paz, en bienestar, en abundancia, en gratitud, en asentimiento. Muchas veces vivimos nuestra juventud o nuestra adultez, los principios de nuestra adultez, los vivimos con ciertos preconceptos de lo que son logros o de lo que son fracasos, ¿sí? Sí. O sea que también hay que definir qué es realmente fracasar o qué es lograr. Y muchas veces nos encaminamos hacia un camino que no tiene nada que ver con nuestro propósito de vida. Y sí, podemos ganar dinero, sí, podemos ser exitosos, sí, pero no estamos haciendo lo que vinimos a hacer. Entonces ahí empieza a resquebrajarse nuestra vida, porque
tenemos que cambiar de camino. El tren tiene que cambiar de vía, ¿sí? Se resquebraja la imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿sí? Esa imagen que construimos con esas creencias. Eso que tú dices de lo que creíamos que era el logro, lo que creíamos que era el éxito, etc. Sí. Ahora, esto que tú estabas describiendo hace 10 minutos, antes de las preguntas, es un trabajo avanzado. Es un trabajo que requiere práctica, mucha versatilidad, de mucho trabajo sobre sí mismo. ¿Cómo empezamos, Lilian? ¿Cómo la gente que está escuchándote empieza? ¿Sí? Porque esto que tú describiste hace 10, 15 minutos es avanzado para mí, ¿sí? Que tengo 30 años haciendo trabajo sobre mí mismo. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cuáles son los pasitos? Luis, pues yo tengo que decir cómo empecé yo, con liberación de memoria celular. O sea, primero empecé a darme cuenta o sea, retóricamente una vez más, ¿sí? Como intelectualmente. Realmente hubo un momento en mi vida que algo pasó, o sea, yo escuché como una voz, no les miento, fue así. Estaba en una conversación con alguien en un carro y de un momento a otro dije, la vida no puede ser esto, solamente esto. Esa fue la afirmación y eso fue un antes y un después para mí. ¿Y qué encontré? Lo primero que encontré fue darme cuenta de la importancia del cuerpo, de sentir en el cuerpo, ¿sí? De reconocer la energía, ¿sí? Contraída y la energía expansiva y poder trabajar con ella y poder reconocer que cuando se expande la energía, cuando esa contractura cede, toda esa energía queda a mi disposición para crear conscientemente. Por ahí empecé. La realidad es esa, Luis. O sea que tú empezaste con CMR. Sí. Para serte sincera, o sea, yo estudié intelectualmente con Gerardo Schmelding, sí, lo primero que hice, pero el primer trabajo personal que me sacó, ¿sí?, a esta comprensión fue CMR. Ah, mira. Y de ahí en adelante, o sea, fíjate que inclusive después de eso me formé como consteladora y para mí formarme como consteladora fue sencillo, entre comillas, porque ya tenía ganado, ¿sí?, uno de los pasos más importantes que era saber entrar al cuerpo. Gracias a CMR. Mira. Y de ahí en adelante todo lo demás. Todo este trabajo se deriva de ahí, Luis. Mira, no lo sabía. Sí. Bueno, qué alegría, qué alegría. No, pero pues es que yo cada vez que tengo estos encuentros contigo, los agradezco porque son la manera de agradecerte a ti y de reconocerte ese aporte para mi vida. Es una manera de... Qué lindo. Sí. O sea que la manera de comenzar es empezar a conectarse con el cuerpo. Con el cuerpo. Empezar a escuchar al cuerpo. Sí. Que es el campo cuántico. Sí, claro, claro. Si tú empecemos por la salud, Luis. Si hay salud es porque hay energía vital suficiente, ¿sí? Entonces, si no hay salud es porque ese campo alrededor mío, esa contractura de la energía, ese campo se ha reducido. Ese campo es el que anima, es el ánima, es el que habita el cuerpo para que el cuerpo esté vivo. Y si reducimos ese campo, enfermamos. Entonces, el descontracturar esa energía, que aprendemos a hacerlo en CMR, genera que el campo se expanda, que podamos irradiar y que tengamos suficiente energía vital animando el cuerpo. Y eso es salud. O sea que lo que hacemos en CMR de la liberación del cuerpo del dolor es justamente sacar esos nudos, esas contracciones que están afectando al campo cuántico. Y además, esos nudos y esas contracciones, ¿sí?, esos nudos y esas contracciones se dan porque estamos apegados a creencias y a patrones, ¿sí? Los nudos y las contracciones son creencias y patrones. Entonces, en la medida que liberamos, ¿sí?, esas creencias y esos patrones,
abarcamos más realidad conscientemente, expandimos nuestro nivel de conciencia. Claro. Qué importante estas conexiones, justamente para la persona que está empezando, ¿no? Que está Claro, investigando, que está con sus primeros pasitos. Es muy importante ver el mapa desde arriba de vez en cuando, ¿no? Para darme cuenta, bueno, ¿qué estoy tratando de hacer aquí, ¿no? Sí, claro, claro. Además, porque una vez más, entonces, uno llega a CMR, no todo el mundo, pero muchos llegamos a CMR precisamente con esas contracciones, con esos bloqueos, ¿sí? Y empieza el proceso y empezamos a darnos cuenta, pero como tú dices, no tenemos, ¿sí?, la visión global de a dónde vamos a llegar. Y es, o sea, y vamos a llegar, ¿sí?, a darnos cuenta de esa totalidad que somos en ese campo cuántico. Y entonces, o sea, el cuerpo, Luis, es el transductor por excelencia, es el medio de comunicación. Esa es toda la función que tiene el cuerpo, ser el medio de comunicación entre nuestra realidad física y el campo cuántico, que es donde esa realidad se crea. Y solo el cuerpo nos permite hacer eso. Por eso es que el cuerpo tiene tanta inteligencia. Claro. Porque tiene la inteligencia del campo cuántico. Claro, claro. Sí. Sí, es increíble lo que sucede cuando empezamos a despertar esa inteligencia de manera consciente. Empiezan a suceder milagros, ¿no? Entre comillas. Esas cosas mágicas. Fíjate que Carl Jung, en esta comprensión de que el pensamiento y la emoción y el sentimiento tienen que estar en sincronía, cuando él, o sea, él esbozó, ¿sí?, esa teoría, esa hipótesis, tratando de explicar las coincidencias, las cosas que sucedían, ¿sí?, sin una relación aparente. Y él dice que cuando empezamos a darnos cuenta conscientemente, gracias al cuerpo, ¿sí?, de nuestra intención de creación, empiezan a suceder sincronías. Voy a ponerles un ejemplo. Una amiga nuestra, compañera consteladora, narraba esta experiencia. Ella dice, estaba en el aeropuerto, almorzó en Crepes and Waffles y luego ya fue a hacer la fila para subir al avión. Y entonces estaba en la fila pensando, Dios mío, no alcancé a ir a jugarme la boca, qué rico un chicle. E instantáneamente el señor de adelante, ella no se expresó en voz alta, el señor de adelante se volteó y le dijo, ¿le gustaría un chicle? Y se lo ofreció. Entonces, eso es lo que nosotros decimos coincidencias, ¿sí? Sí. Pero realmente, Carl Jung invita a que uno le ponga cuidado a eso, porque él dice, es una sincronía entre la intención, el pensamiento lanzado al campo, ¿sí? Y la sensación de bienestar, la emoción sí, la sensación de bienestar que yo estoy mostrándole al cuerpo que sentiría si tuviera el chicle. Inmediatamente sucede la creación. A eso llamamos milagros. Carl Jung los llamaba sincronías. Él decía, póngale cuidado a las sincronías. Te muestran lo que estás creando. Un gran estudioso del subconsciente, ¿no? Sí, así es. En realidad, lo que llamamos el subconsciente es el campo cuántico, donde está toda la información. Sí, así es. De hecho, parte del trabajo de él se debió a su amistad con un físico cuántico. Fue Richard Feynman, fue paciente de él casi 20 años. Entonces, intercambiaban conocimientos. Mira, qué conexión. Sí. Najiba, ¿hay algo más que nos hayan escrito? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, hay muchas cosas por aquí. Cuéntanos. A ver. Sí, por aquí, perdón. Marcela pregunta, tengo una caída muy fuerte de cabello y tiendo mucho a la ansiedad. Sé que eso es lo que me está provocando esa caída. ¿Cómo puedo revertir los pensamientos de miedo? Creo que ya eso de alguna manera se explicó, ¿cierto? Sí, pero como para contestarle a ella puntualmente. La ansiedad es temor al futuro.
Ya. ¿Qué quiere decir? Es un apego, ¿sí?, al pasado y es miedo al futuro. Entonces, el futuro deja de ser tenebroso si yo lo creo conscientemente. Lo creo inconscientemente cuando mi memoria me lleva a eventos pasados y desde el pasado, no en el presente, desde el pasado, me preparo para el peor escenario en el futuro. Cuando hago eso, salto del pasado al futuro sin hacer presencia. La creación consciente tiene que ser en presencia. Y en presencia yo le enseño a mi cuerpo cómo me quiero sentir. Y de esa manera, aquí y ahora, creo mi futuro. Miedo. Josefina por aquí dice, buenas noches, magnífica información. Angélica dice, tanto María como Luis han sido grandes maestros y personas que han traído mucha luz para mi sanación. María Angélica Pineda. Y reconciliación interior. Muchas gracias desde el alma y las compresiones de CMR, liberación de la memoria celular y de constelaciones, ha traído tanta calma a mi vida que valoro mucho estos procesos de autoconocimiento. Gracias. Leia dice, hay diferentes campos cuánticos dentro de uno que es el total o quizás paquetes cuánticos, uno de más elevada vibración y otra de menos. Qué buena pregunta, sí. Mira, la ciencia y la física cuántica han comprendido que el universo todo es una totalidad que funciona sistémicamente. ¿Qué quiere decir eso? Se compone de sistemas dentro de sistemas más grandes, dentro de sistemas más grandes y así sucesivamente. Y el campo cuántico se ajusta a eso. Entonces, en el campo cuántico, que es un gran campo de energía e información, ¿sí?, se dan diferentes vibraciones y de acuerdo con las vibraciones se forman campos dentro de ese gran campo, que era el ejemplo que yo ponía de la perturbación que hacía el mosquito en el lago. Entonces, nosotros, ¿sí?, somos un campo, una conciencia, ¿sí?, que emerge de una conciencia mayor, ¿sí? Por ejemplo, la respuesta es sí. Dentro del gran campo cuántico hay distintos campos, ¿sí?, que se relacionan entre sí o unos dentro de otros. Bueno, Gloria, gran tema, me nutre bastante. Somos campo cuántico manifestados en materia. Gracias, María Lilian y Luis. Carlos dice, invaluable, gracias. Y Guillermo, realmente muy bueno. Voy a ver cómo lo aplico, cómo lo puedo aplicar. Gracias. Yo haría un último comentario, si Luis me lo permites. Hice una afirmación de la física que es la manifestación viene de ese gran campo de energía e información. ¿Ok? Y la clave es de dónde viene la información. Y la información, o sea, está la onda. Y si la onda tiene esta frecuencia, tiene una información. Si la onda tiene esta frecuencia, tiene otra información. A eso es a lo que llamamos, ¿sí?, la onda con su energía carga, o sea, transporta esa información. La información viene de lo más grande, de lo que algunos llaman Dios, yo lo llamo lo más grande, ¿sí?, el campo más grande de la conciencia, ¿sí? Ese es el que informa todo lo que se manifiesta en la materia, en el mundo físico. Yo creo que ya para cerrar, Telvia pregunta cómo se relaciona eso con las constelaciones familiares y María dice gracias, súper clara la explicación. Lilian, ¿hay Sí. algo que querías decir que no dijiste hasta ahora? A ver. ¿Qué? A ver, me perdí, me cogiste así. Sí, si hay algo que quedó colgando, que te hubiera Ok, que gustado quedó compartir. ya, y no. no. No, solamente quería hablar de esto que te dije, la información de dónde viene, de esa idea que se llama Dios, conciencia, lo que sea. Es muy importante porque fíjense la palabra, lo que dice, información, o sea, lo interno que le da forma, ¿sí?, a la materia, esa conciencia. Entonces, pero el tema hoy que queríamos compartir era este, es el campo cuántico
le habla para manifestar nuestra vida al cuerpo. Si no somos conscientes de nuestro cuerpo, si no sabemos entrar en el cuerpo, si no agradecemos el cuerpo, la creación consciente no se da. Y eso lo aprendemos en CMF. Ahora sí, para darles algo que es muy poderoso, que es salir de la queja y pasar al agradecimiento. En realidad es hacer esto que tú nos estás comentando, ¿sí? Yes. O sea, salir de ese estado de que me quejo de mi cuerpo, o me quejo de mis finanzas, o me quejo de mi hijo, me quejo de mi esposo, me quejo del gobierno, me quejo de la policía, me quejo del vecino. Siempre hay algo que falta, siempre hay algo que debería ser mejor, ¿sí? Siempre hay algo fallado, siempre hay algo incompleto, ¿sí? Salir de esa matriz energética, ¿sí? En donde estoy siempre insatisfecho y empezar a pasar a agradecer, a apreciar, a reconocer. Encuentra lo lindo en tu hijo, encuentra lo lindo de agradecer en tu esposo, en tu vecino, en tu gobierno, en donde seas, en tu cuerpo. Empezar de a poquito, ¿sí? Pasitos de bebé, pero salir de esa película de terror que es el estado de queja, ¿sí? Sí. Que no nos damos cuenta que estamos atrayendo más de lo mismo porque estamos todo el tiempo poniendo nuestra atención en lo que falta. Y la queja la utilizamos para justificar el no actuar. Nos quejamos, claro. Nosotros no hacemos nada al respecto, ¿sí? Pero nos quejamos de los que sí hacen, ¿sí? Entonces, y eso es esa es una actitud no adulta. El adulto asume lo que es tal y como es. El quejoso es un niño. Entonces, un niño diciendo, mamita, papito, resuélvanme, ¿sí? Y yo me quedo aquí quietico. El adulto actúa. ¿Okay? Entonces, claro, el agradecer lo que es tal y como es, nos pone en el estado máximo de recibir. ¿Sí? Cuando agradecemos, el universo dice, chévere que se dé cuenta, venga, le doy más. O sea, agradecer nos pone en un estado de presencia máximo de recibir todo lo maravilloso que tiene la vida para nosotros. O sea que traduciendo a lo que contábamos antes, es un estado expansivo, sí, que nos hace atraer más expansión. Así ¿sí? es. Y quejarnos es un estado contractivo. Exacto. Y nos saca inmediatamente, o sea, la queja es una estrategia errada de la mente para sobrevivir, ¿sí? Porque la queja es un estado de ser de un niño. Entonces, la gratitud nos saca inmediatamente de ese estado de ser. Nos saca de la supervivencia. El quejoso vive en supervivencia. Se le va a acabar, no tiene, le van a hacer. Exacto. Y vive nadando en el océano de las culpas, ¿sí? Sí, siempre hay algún culpable, siempre hay alguien a quien condenar y echarle la culpa. Exacto, siempre busca en el exterior, por eso el trabajo interno siempre, el trabajo de transformación y de expansión siempre es desde el interior. Entonces los vamos a dejar con esto para que lo mastiquen bien y lo rumeen, ¿sí? Porque si se ponen a mirar, si nos ponemos a mirar, hay áreas en nuestra vida en que estamos viviendo como quejosas víctimas, en donde estamos criticando a alguien, echándole la culpa a alguien de los problemas que suceden o que tenemos, y empezar a corregir de a poquito, y vamos a empezar a ver que empieza a suceder cambios que antes ni nos esperábamos. Saltos cuánticos en nuestra vida. Y, o sea, empezamos a transformar, pero solo con estar atentos es suficiente, Luis. O sea, estar atentos a lo que el cuerpo nos dice. Y cuando siento esto, ¿qué estoy pensando? Y ahí está la información. Excelente. Ok, gracias. Muy, muy, muy útil, muy lindo. Te vamos a volver a invitar. Yo, es como si volviera a mi casa. Muchas gracias. Linda.
¿Algo más, Najiba? ¿Quedó ahí en el tintero? ¿Estamos bien? No, agradecimientos, muchos agradecimientos, María Lilian, Luis. Excelente. Bueno, Lilian, un abrazo muy fuerte. Lo mismo. Espero Muchas vernos gracias. pronto cuando vaya a Colombia algún día de estos. Sería fantástico que nos reuniéramos, sí, señor. Ujú. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Gracias por su tiempo. Gracias por Chao, sus chao, preguntas. Chao. chao. Chao, chao.